Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El tutorial de hoy es muy interesante. Hoy vamos a aprender cómo hacer un bolso tejido en macramé para guardar el celular. Lo primero que vamos a hacer es tomar una cuerda de 2 metros. Vamos a trabajar con esta cuerda, amigos. Esta cuerda es de 2 milímetros. Esta cuerda es en algodón. Vamos a cortar una cuerda de 2 metros, la vamos a sujetar a nuestra tabla y vamos a tomar la medida del celular que vamos a hacerle el bolsito. Entonces, si tomamos la medida del celular, por ejemplo, en este celular tenemos aquí 8 centímetros de ancho, pero yo lo voy a dejar un poquito más anchito, que me mida 9 centímetros, para que no me quede tan justo. Y de largo, este celular me mide 17 centímetros. Yo le voy a dejar hasta 18 para que no me quede tan justo. Entonces, la medida de las cuerdas que yo voy a colocar en la cuerda guía, que es esta, va a ser el número de cuerdas que me puedan alcanzar en la medida de 10 centímetros. Bueno, el celular mide de ancho 8 centímetros, yo lo voy a dejar hasta 9. Las cuerdas que me quepan del 1 al 9, esas van a ser las cuerdas que vamos a trabajar en el día de hoy, este bolso tejido en macramé para guardar el celular. Entonces comencemos. Las vamos a introducir en forma de nudo alondra, como ya lo hemos trabajado en anteriores tutoriales. Bueno, esta cuerda que tenemos aquí sujetada, yo la coloqué de 2 metros, pero si usted desea la puede colocar más larga, puede ser de 2 metros y medio. Y esta cuerda, en este momento, este es el centro de esa cuerda, porque aquí voy a introducir las cuerdas que voy a tejer. Y estas que me quedan aquí a los lados hacen parte del diseño, ya que con estas cuerdas voy a tejer mi bolso a los lados. Entonces es muy importante que el número de cuerdas que yo voy a introducir aquí sea un número par para que me quede bien el diseño. De esta manera hemos introducido las cuerdas. De esta manera introducimos las cuerdas. Bueno, exactamente introducí 14 cuerdas. Mi celular mide 8 centímetros, pero bueno, quedan 2 centímetros más de ancho por si quiero introducirle algo más que el celular a mi bolso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el nudo plano. Es muy sencillo. Vamos a tejer una serie de nudos planos, tantas hileras como el celular. Vamos a ir midiendo nuestro celular y a medida que vamos tejiendo, este tejido va a dar la vuelta totalmente y vamos a llegar hasta esta parte nuevamente cuando tengamos toda una malla tejida en nudo plano. Es muy sencillo. Vamos a hacer la primera línea de nudos planos. En la segunda línea vamos a sacar 2 cuerdas. Vamos a hacer la segunda línea en nudo plano. La tercera línea introducimos nuevamente las 2 cuerdas. En la cuarta línea volvemos y sacamos 2 cuerdas laterales y así sucesivamente tejemos todo una malla hasta llegar más o menos a 27 o 29 centímetros.
Bueno, hoy estamos aprendiendo cómo hacer un bolso tejido en macramé para guardar el celular. Entonces, amigos, ya hicimos la primera línea. En la siguiente línea lo que vamos a hacer es sacar 2 cuerdas laterales y hacer la línea de nudos planos. Y en la siguiente los volvemos a introducir y así sucesivamente vamos a hacer toda la malla. Comencemos. Veamos cómo nos va quedando. Miren, amigos, cómo va quedando nuestro bolso tejido en macramé para guardar el celular. Bueno, miren, este es el espacio que me queda de ancho para que mi bolso yo le pueda introducir otra cosa aparte del celular. Entonces ya terminamos la malla, miren, y aquí tenemos esta mallita. Entonces nuestro siguiente paso va a ser, bueno, yo les había dicho que el largo de la malla podía ser de 27 a 30 centímetros. En mi caso, esta malla mide 38 centímetros porque la medida de mi celular pues dio para que fuese más largo. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tomar las cuerdas laterales y vamos a comenzar a tejer, a coser a los lados. Estas cuerdas, recuerden que las dejamos para coser nuestro bolso a los lados y lo vamos a hacer con un gancho que yo tengo aquí a manera de improvisar porque no tengo la aguja. Entonces no nos podemos quedar manos cruzadas. Si no tenemos el material, podemos usar un gancho. Vamos a ver cómo lo cerramos y luego hacemos el diseño de la tapa. Miren, amigos, cómo va quedando nuestro bolso. Hoy estamos aprendiendo cómo hacer un bolso tejido en macramé para guardar el celular. Entonces ya miren cómo lo cosimos de lado y lado, ya está cosido. Le hacemos un ajuste final aquí, lo aseguramos. Ahora vamos a hacer el diseño de la tapa. Bueno, entonces en este punto vamos a hacer 2 líneas más de nudo plano y vamos a añadir un diseño en nudo festón. Bueno, veamos cómo lo vamos a hacer. Va a ser súper sencillo, va a ser en forma de V. Veamos. Bueno, amigos, ya hemos elaborado las 2 líneas en nudo plano y vamos a hacer en nudo festón el diseño final. Yo dividí en 2 secciones las cuerdas para guiarme que hasta aquí es el centro. De la misma manera, del otro lado solo voy a tejer hasta donde está esta cuerda central y luego se unen los nudos. Por aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes vean cómo se hace el nudo festón para aquellas personas que son nuevas en el canal. Continuemos.
Observen muy bien, amigos, miren la posición como tengo yo el bolso. Lo que voy a hacer ahora es darle la vuelta y hacer el mismo nudo, de tal manera que el diseño de la tapa me va a quedar, es el mismo nudo, pero ahora lo voy a hacer del otro lado. Miren cómo nos quedó aquí. Ahora lo vamos a hacer de este lado y de la misma manera 3 hileras más. Bueno, miren, amigos, cómo nos va quedando nuestro diseño. Ya hicimos 3 líneas más. Ahora lo último que queda es cortar con la tijera. Es opción de ustedes si ustedes desean cortar de manera recta o si desean cortar en forma de V. Como nos podemos dar cuenta, miren, no nos quedó, no desperdiciamos cuerda. Realmente toda la medida fue muy pareja. Espero les haya gustado este tutorial. Ahora vamos a cortar para ver cómo queda el final. Ya después pues colocamos una cuerda que mide 1,5 metros. La vamos a sujetar de los lados de nuestro bolso. Y listo, amigos, vamos a ver el producto final. Bueno, amigos, miren nuestro bolso tejido en macramé terminado. Hoy hemos aprendido cómo hacer un bolso tejido en macramé para guardar el celular. Miren nuestro diseño, cómo quedó. Levantamos la tapa, miren, por aquí introducí la cuerda, hice un nudo de este lado también, pero dejé un sobrante por si quiero más adelante alargar la cuerda. Esta cuerda mide 1,20 metros y miren, amigos, es un estilo muy bonito, muy auténtico, muy genial para las chicas, para regalar, para usar algo diferente y novedoso. Esta cuerda es de algodón de 2 milímetros. Yo les aconsejo, amigos, que practiquen mucho en estos tiempos de pandemia. Estamos inmersos en muchas noticias malas, muchos seres queridos están muriendo y en el día de hoy, bueno, no ha sido la excepción mi vida. Hoy he pasado muy triste por la muerte de un ser querido, pero decidí hacerles este tutorial porque definitivamente tejer nos permite desestresarnos demasiado y yo espero que a ustedes les guste este video, le puedan dar like, suscribirte, no olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Bueno, amigo, déjame tu comentario es muy importante, dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo tutorial.